Buenas noches a todos, bienvenidos a Decodificando tu vida, episodio 11. Seguimos con el tema Conociéndote más para emprender mejor. La última vez vimos la parte de Proyecto Sentido, cómo lo podemos relacionar con el emprendimiento, y hoy vamos a ver la meditación. Entonces, Daniel, ¿nos podrías compartir como lo que vimos en los últimos podcasts acerca de los mitos, las creencias de la meditación, los consejos que tú nos dabas? ¿Cómo lo podríamos como relacionar para poder emprender mejor? Sí, claro, es un tema bien interesante porque hay algunos escritores de algunas revistas de emprendimiento que explican y toman esta herramienta como algo que puede beneficiar a muchos emprendedores. Para empezar, es una herramienta que reduce el estrés y la ansiedad. Después, al momento de emprender nos podemos encontrar con muchos obstáculos y con muchas situaciones que pues si es tu primera vez emprendiendo pueden ser no tan favorables o pueden ser desalentadoras. Si ya llevas experiencia en esto del emprendedorismo, ya sabes más o menos que hay situaciones que no son tan favorables, pero sabes cómo darle la vuelta o cómo encontrar herramientas para sobrellevar los obstáculos. Entonces, en estos artículos de revistas, uno de los autores, por ejemplo, es Deep Patel, explica 7 maneras en las que la meditación puede beneficiarte. Y repito, del principal beneficio es la reducción del estrés y de la ansiedad. Favorece a que estés en un estado más creativo, a que tengas mejores ideas y una mejor toma de decisiones, porque al momento en el que entra el estrés hay químicos en el cuerpo que suben sus niveles y que nos hacen sentir como en peligro. Entonces no es la misma calidad de toma de decisiones sintiéndonos en peligro que sintiéndonos en un estado de seguridad, de tranquilidad. Otro punto importante también es que cuando tenemos cargas de trabajo muy grandes, podemos tomarnos descansos y tener este espacio de distracción sin tener que salir de casa, porque lo más que necesitamos para hacer meditación es nuestra respiración y un tiempo para poder hacerlo. Muy interesante todo. Podríamos decir también que nos permite tener como más claridad mental y además de la relajación pues de la mente y del cuerpo, porque tomo mi caso en el emprendimiento. A un momento dado tienes muchísimas cosas que hacer porque cuando empiezas pues eres tu asistente, eres la persona que publica, por ejemplo en mi caso en redes sociales, después tienes que ver la contabilidad y organizar como todos esos puestos que al final no tienes aún tal vez el sustento para tener empleados. Eres como todos esos papeles a la vez y a veces nos saturamos y estamos como pues con la mente loca y no sabemos, ay, primero hago tal tarea o no. Ay, no, es que me urge la otra parte y no tengo que contestar a un cliente o a una persona que me pidió información por un taller. Entonces, a veces tenemos esa confusión. ¿Nos podría ayudar con eso de hacer como una pausa de unos 5 minutos para pues enfocarnos mejor y entonces darnos más claridad mental y en la toma de decisión también que sea más fluido? Sí, porque incluso a veces pensamos que no hacer nada es improductividad, pero al momento de darte este tipo de tiempos y espacios para volver a estar concentrado y enfocado, lo que haces es aprender a dar prioridad a las cosas. Por ejemplo, al momento de hacer mindfulness y enfocarte en la situación actual en la que tienes cientos de tareas que hacer, lo que haces es hacerte consciente de cómo te sientes, de cómo está tu cuerpo, de cómo están tus pensamientos y de cómo están tus emociones. Y a partir de que te das cuenta, ya tú tienes la capacidad de elegir y de dar prioridad a aquello que necesita la prioridad. Incluso aterrizar todos estos pendientes en listas físicas, apuntarlas y tener tu lista de quehaceres favorece mucho. Y esto lo puedes ir practicando en la meditación, programando tu día desde un día antes y sabiendo y contemplando todas las posibilidades que pudieran acontecer en tu día. Por ejemplo, si anticipamos la mayor cantidad de imprevistos posibles, estos dejan de ser imprevistos porque ya entran en la planeación, como por así decirlo, están presupuestados. Y en las meditaciones guiadas, en las meditaciones mindfulness, puedes hacer eso desde un día antes, anticiparlo, y por lo tanto la cantidad de tareas que tienes ya sabes que las tienes que hacer. Lo que cambia es la emoción
que acompaña a esas actividades. Sí, como lo vivimos y al final es la experiencia. Y entonces si tenemos experiencia grata o agradable a tener un día lleno de tareas pero que ya están bien planeadas, pues ahí nuestro cuerpo y nuestro cerebro registra que pues es algo agradable y tenemos tendencia a querer repetirlo. Entonces eso podría ser un buen tip para los emprendedores. Y por cierto, les queremos compartir, pues únense a nuestro grupo de meditación donde justamente por mes estamos revisando un tema y igual si un tema les interesa de los otros meses, lo pueden comprar sin problema. Hay 12 meditaciones al mes, son de 3 tipos diferentes y en la exploración, la que es de más larga duración, tenemos por ejemplo en mayo el tema de... El tema de emociones. Ok, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Los esperemos en nuestros grupos de meditación y nos despedimos para el día de hoy y nos vemos dentro de una semana con el tema del enfoque sistémico en relación a papá y mamá. Gracias a todos y bonita semana. Hasta luego.